A ustedes, amigos, que siguen En Perspectiva en vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radio Mundo para móviles, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. El lunes de noche, a raíz de la muerte de un adolescente en el CTI, un grupo de personas ingresó violentamente al Hospital Pasteur. Provocó daños al equipamiento y agredió a funcionarios y a médicos. El joven había sufrido un siniestro de tránsito mientras era perseguido en moto por la policía luego de cometer un delito. Fue llevado al Pasteur con un politraumatismo grave. Mientras se le realizaban tomografías, hizo un paro cardíaco, tuvo que ser reanimado en el CTI, pero finalmente falleció. Cuando conocieron el desenlace, familiares y allegados de esta persona irrumpieron en el hospital y provocaron destrozos en los pasillos y en el CTI hasta que fueron reducidos por la policía. Hubo 2 detenidos. Algunas de esas escenas pudieron verse en las redes sociales a partir de un video grabado con un celular. Poco después de los hechos, la Federación de Funcionarios de Salud Pública emitió un comunicado donde exige el cumplimiento de medidas de seguridad reclamadas hace tiempo. Por su parte, los funcionarios del propio Pasteur cumplieron ayer un paro de 24 horas. ¿Qué está pasando en general con la violencia dentro de los hospitales? ¿Cuán frecuentes son casos como este de esta semana? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con el director del Hospital Pasteur, Federico Martiarena. Doctor Martiarena, buen día y gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Le propongo que ubiquemos al principio brevemente al Hospital Pasteur, que es como un ícono de la zona de la Unión, ¿no? Sí, el Hospital Pasteur, junto con el Hospital Maciel, son los 2 hospitales más grandes de adultos que tiene ACE. Son hospitales de referencia para toda la asistencia pública. Y el Pasteur tiene una población de referencia de alrededor de 200.000 usuarios. Tiene 4.000 cirugías por año, 170 consultas por día en la puerta de emergencia, tiene un CTI de 21 camas, tiene 210 camas de internación. Somos referencia para ACE para algunas especialidades como cirugía plástica, otorrino en la parte de endoscopía rígida, la endoscopía digestiva, urología de urgencia. Y bueno, tenemos unos... Usted mencionaba la cantidad de pacientes potenciales, ¿no? La zona, el público, la parte de la población a la que se dirige el Hospital Pasteur. ¿Eso tiene que ver con una distribución geográfica? Sí, hay una referenciación que fue hecha por ACE hace algunos años, en donde divide la ciudad de Montevideo al este y al oeste. A nosotros nos toca la parte este. Y después tenemos referencia de las unidades ejecutoras del interior, del Río Negro hacia abajo y de toda la zona este. La Valleja, Maldonado, 33, Melo, Cerro Largo. Y esa es la zona de referencia del hospital. El resto se ocupa el Hospital Maciel y en el norte el Hospital de Tacuarembó. Está ubicado entre las calles Asilo, Larravide, Villa de Moros y Juan Antonio Cabrera. Es un viejo establecimiento que se acerca al centenario, ¿no? Está por cumplir 100 años, aunque el edificio original es anterior todavía a su etapa como hospital y tiene otra antigüedad. Es un edificio de 200 y pico de años, de allá de la época de Oribe, y que funciona como hospital realmente hace 96 años. Viene pasando por una transformación interesante, se le han realizado obras importantes. Sí, por suerte hemos podido empezar con la renovación del hospital. El edificio ha estado por mucho tiempo sin hacerle mejoras y sin hacer reforma, y es un edificio viejo que en muchas ocasiones no ha soportado los cambios de estructuras. Por suerte, ya hace un año, el 30 de enero del 2018, inauguramos la emergencia en el edificio nuevo y posteriormente inauguramos el bloque quirúrgico y el centro de materiales, y es un edificio precioso que es sumamente práctico para el trabajo, con todos los requerimientos de la medicina de hoy.
Sí, cuando se inauguró esas obras se presentó a la emergencia en particular como la más moderna de América Latina, ¿puede ser? Sí, eso tiene varias connotaciones. Por un lado, la parte edilicia, que es de lo mejorcito que hay, además fue pensado particularmente para tener una emergencia adecuada, pero además también por el equipamiento. Tenemos todo equipamiento de última generación, monitores en todos los boxes para una mejor atención, todo el tema de los gases centralizado. Bueno, básicamente por eso tenemos un área de reanimación muy cómoda para que todos los profesionales médicos y no médicos trabajen tranquilos y puedan brindar la asistencia correcta, que es lo que bien hacen. En una próxima ocasión seguramente valdrá la pena profundizar en todos esos cambios, en todas esas mejoras. Pero ahora vayamos a los hechos desagradables, ¿no? A lo que esta semana colocó al Pasteur en la agenda informativa. Le propongo escuchar el testimonio del doctor Martín Fraschini, vicepresidente del sindicato médico, que estaba allí cuando ocurrieron estos sucesos. Fraschini había ido a atender a un paciente en el CTI como otorrinolaringólogo. Lo primero que pude visualizar era el conflicto que había entre esa concentración de familiares allegados a la persona que se murió y que estaban realizando un conflicto con agresiones en la puerta del hospital. Ya previamente había existido unas agresiones dentro de la puerta de emergencia y estaban concentrados ahí. Se ve que en algún momento se desprenden 4 o 5 de ese grupo y ingresan por las entradas habituales para el hospital, no el sector nuevo que es la emergencia y que es la parte de lo quirúrgico, que cuenta con una estructura de edilicia que da mucho más seguridad al personal técnico, médico y no médico. Entran por la parte del hospital y ahí se dirigen al tomógrafo, que no encuentran al hermano muerto, y se dirigen posteriormente al CTI. En el CTI lo van a buscar y bueno, ahí empieza la agresión hacia todo el personal del CTI, agresiones físicas y materiales contra las estructuras que tiene el CTI, los vidrios de los boxes, puertas de los boxes, monitores, agresión verbal a todo lo que estaba en la vuelta. Me toca a mí cuando entran en la fuerza en un sector del CTI, en una puerta, que me golpea a mí, golpe menor totalmente, y toda esa situación en conjunto con los familiares de los pacientes que estaban internados también en el CTI, que muchos se quedan a dormir ahí cercanos próximos al CTI o pasan la noche y que estaban a esa hora ahí, posterior a la visita después de las 20 horas. Algunos capaz que está visitando a sus familiares dentro del CTI. Y bueno, nada, se da esa agresión, los reducen y se termina el conflicto. El problema acá es todo lo que ocurrió, todo lo que pudo haber pasado y no pasó por suerte, y la advertencia que tiene que generar esto en el cuerpo médico y en las autoridades para que no vuelva a ocurrir. Doctor Martiarena, ¿usted no estaba en ese momento en el hospital? No, yo no estaba. En primera instancia fue un equipo de adjuntos de la dirección que concurrió al hospital, y yo más tarde fui junto con el gerente general de ACE, el doctor Alarico Rodríguez, y estuvimos hablando con los funcionarios y recorriendo. Parecería que uno de los problemas fue la comunicación, ¿no? Un error en la comunicación. El hospital no sabía que la persona herida que estaba ingresando había participado o era perseguido por la presunta comisión de un delito. Si lo hubieran sabido, ¿se podría haber manejado otro protocolo? En este caso particular, si bien nosotros no sabíamos fehacientemente qué era lo que pasaba, cuando llegó la persona, que fue un accidente de tránsito y fue asistido como tal, enseguida vino una gran cantidad de efectivos policiales. Eso obviamente puso en alerta la situación y el paciente recibió toda la asistencia necesaria para estos casos, y en un primer momento, y que además están las filmaciones del
las cámaras de seguridad del hospital que lo corroboran. Los familiares tratan de ingresar en la emergencia de forma abrupta y violenta y son detenidos por la policía que estaba ahí custodiando el lugar. Ahí se evitó ese hecho y después lo que sucedió fue que al enterarse que ya no estaba en la emergencia el paciente que estaba en el CTI, los familiares, que eran familiares y amigos, no lo podría decir, pero eran alrededor de 20, 30, se van desde ahí de donde estaban e ingresan al hospital. Ahí los efectivos policiales no lo siguieron en ese trayecto porque claramente desconocían hacia dónde se dirigían. Pero mi pregunta es, ¿hay un protocolo aparte para recibir a personas que acaban de participar de un delito? No, porque en este caso esta persona sufre un accidente de tránsito, como te decía, no era una persona que estaba ni detenida, ni privada de libertad. Pero si se sabe que es un delincuente o un presunto delincuente, etcétera, ¿ahí se toman otras precauciones? No, ahí no hay ningún protocolo establecido. Hay un protocolo para las personas privadas de libertad, propiamente dicho, o sea, las personas que vienen de algún centro de reclusión o de donde sea que estén privadas de libertad. Ahí hay un protocolo que se sigue estrictamente y con eso nos manejamos. En este caso... Se lo pregunto a partir de declaraciones que hizo Martín Biasotti, presidente de la Comisión Interna del Pasteur. Él dice, fue un error del Ministerio haberlo mandado al hospital sin un operativo detrás, por ejemplo. Yo, en este caso particular... ¿El Ministerio sí pudo tener un procedimiento distinto? Yo creo que en este caso, y vuelvo al caso puntual, creo que no correspondía ninguna otra actuación porque esto era una emergencia, porque el paciente sufrió un accidente de tránsito y resultó con un politraumatismo grave, lo que conllevó a que fuera trasladado a una ambulancia en clave 1, llegara al hospital y se desencadenara todo el proceso asistencial habitual para un paciente de estas características. Así que en este caso no coincido con Biasotti, que no se hubiese podido seguir un protocolo de otra manera. Sí puedo asegurar que junto con la llegada del paciente llega una cantidad de efectivos policiales suficientes como para controlar en ese momento ahí. Después, los hechos que sucedieron a continuación fueron producto de una desorganización y de una corrida y una entrada tipo en estampida para dentro del hospital y que rápidamente llegaron al CTI. Decía Fraschini en el testimonio que escuchábamos, el problema acá es todo lo que pudo haber pasado y no pasó. Por suerte no pasó. Yo lamento... Porque estamos hablando de gente que se metió en el CTI, ¿no? Sí, yo lamento profundamente esta situación, lo que tuvieron que vivir tanto Fraschini como todos los colegas médicos y todos los funcionarios del hospital que tuvieron que enfrentar esta situación de violencia, que repudiamos tajantemente y que esperamos que no se vuelva a repetir ni en nuestro hospital ni en ningún ámbito de la asistencia médica y de todos los pacientes, sea extrahospitalaria o hospitalaria. Sí, por un lado está la preocupación de mucha gente por, bueno, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta como sociedad, en plata, lo que pasó? ¿Cuántos equipos se dañaron? ¿Cuánto hay que reponer? Ese es un capítulo. ¿Qué dice usted sobre ese punto? Eso no es nada, porque lo único que se rompió fueron 2 vidrios del CTI, uno de la puerta. El CTI está dividido en boxes que tienen vidrios entre uno y otro y la puerta tiene un vidrio. El paciente estaba ya fallecido en uno de los boxes y al CTI solo entraron 3 personas. De esas 3 personas, una rompe los 2 vidrios y otra agarra un monitor y lo tira al piso. El monitor, por suerte, no se rompió ni lastimó a nadie porque no se lo tiró a nadie, lo tiró al piso. Y los vidrios cayeron sobre el paciente que estaba en la cama al lado sin provocarle ninguna lesión y no lastimaron a nadie. También fue al piso un cardiodesfibrilador, pero parece que aguantó. Sí, era un cardiodesfibrilador de los más viejos y por suerte no tuvo ningún daño. Entonces, los únicos daños materiales que tuvimos fueron 2 vidrios. La situación
peor que tuvimos que enfrentar fue el episodio de violencia, las agresiones verbales. Las amenazas, ¿no? Amenazas a los médicos y a los funcionarios. Sí. Y toda esa situación de violencia que el personal no tiene por qué estar sometido a eso. No, y miremoslo además desde el punto de los pacientes internados en el CTI, ¿no? Bueno, lo de los pacientes fue también, algunos sufrieron alguna crisis de ansiedad o alguna descompensación mínima, pero evidentemente ellos también fueron víctimas de esta situación de violencia. Que, vuelvo a repetir, por suerte no hubo ningún lesionado. Curiosamente hubo lesionados entre los agresores y ustedes tuvieron que curar a los agresores. Uno de los que rompió el vidrio tuvo un corte en una mano y después, cuando la policía lo pudo detener, fue conducido a la emergencia donde se le prestó asistencia. Y ahí vemos nuevamente, ¿no?, el personal de salud comprometido con la asistencia, no importa quién sea ni de dónde venga, sino siempre priorizando la atención de los pacientes. ¿Cuán frecuentes son los hechos de violencia del tipo de en los hospitales? Se lo pregunto volviendo a declaraciones que formuló Biasotti, a quien citábamos recién, el responsable de la unidad de funcionarios del Pasteur. Si bien la violencia del lunes fue inusitada, no es un caso aislado. Es común, agregó, que en la noche ocurran incidentes con heridos, incluyendo gente que los quiere rescatar o atacar de nuevo. O sea, alguien que entra herido es perseguido por gente que quiere atacarlo en el propio hospital. ¿Cuántas cosas de estas pasan? ¿Qué orígenes tienen esos hechos de violencia? Vamos a charlarlo en la segunda parte de la entrevista. Doctor Martiarena, el gerente general de ACE, Alarico Rodríguez, decía ayer cuando lo entrevistábamos acá en Perspectiva que está habiendo un problema de agresividad en centros de salud. ¿Usted qué percepción tiene? Sí, coincido que ha habido un aumento de las situaciones violentas que vive el personal de salud, tanto en la asistencia extrahospitalaria como en la hospitalaria. Estamos trabajando en distintos ámbitos, se está trabajando para establecer protocolos o buscar la manera de disminuir esta acción. Una de estas es esa reunión que tú mencionabas ahora, que va a tener el ACE, el Ministerio, con el Ministerio del Interior, el Sindicato Médico y la Federación, en busca de generar equipos de trabajo para tratar de disminuir esta situación. Violencia en hospitales, en centros de salud. ¿Qué tipos de violencia? Porque da la impresión de que habría como dos grandes categorías, ¿no? Hechos violentos vinculados de algún modo con la delincuencia y hechos violentos fruto simplemente de la angustia, del dolor de familiares o de amigos ante una muerte o ante una muerte inminente. ¿Puede ser? Sí, lo podríamos catalogar así. Yo creo particularmente que la violencia siempre es violencia y que el personal de salud esté enfrentado a una situación violenta es algo que no debería suceder desde la premisa de que estamos para atender a los demás y que todo lo que hacemos lo hacemos desde la conciencia de la mejor atención. Después podríamos catalogar esto, como vos decías, hay episodios como el que sucedió en el INOT hace algún año, un año y medio o por ahí. INOT, aclaremos la sigla. El Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, donde un grupo trató de rescatar a una persona que estaba privada de libertad, que había sido trasladada para asistirse ahí, y bueno, en un hecho de violencia con disparos y todo, hubo, no me acuerdo si lo rescataron o fue un intento de rescate. Y después están hechos que suceden lamentablemente bastante frecuente, que son los insultos, las agresiones verbales, muchas veces vinculados a la frustración por que no se logró el efecto buscado después de una atención, y seguramente vinculados a fallecimiento de las personas. ¿Eso es frecuente? Y no es frecuente, o sea, en el volumen de pacientes que nosotros manejamos, siempre hay.
no es frecuente, pero hay insultos y hay maltrato verbal. El lunes se escucharon gritos del estilo de o los salvan o los mato a todos, ¿no? Bueno. ¿Eso aparece con cierta frecuencia? Con frecuencia no aparece. Aparece gritos, demostraciones de dolor y de frustración que se descargan ante la primer persona visible, que generalmente es el personal de salud. De todas maneras, yo considero que no es admisible y que no es justificable ningún hecho de violencia, pero tiene como una connotación distinta, ¿no? El que reacciona así ante una noticia inesperada o dolorosa y los hechos delictivos. Eso, lo primero, veamos el que reacciona así ante una situación dolorosa. ¿Eso siempre pasó? ¿O es un fenómeno nuevo? No, siempre pasó. Yo puedo hablar de alguna situación personal. Hace 15 años que soy médico y en estos 15 años me ha tocado vivir situaciones estresantes de este tipo en mi actividad profesional no vinculada a la dirección. Bueno, en el diálogo y en el compartir con otros colegas y todo, todos hemos estado enfrentados a alguna situación de esa particular. Por suerte no me ha tocado a mí en lo personal algún hecho de violencia física. Y bueno, de todas maneras hay que trabajar en la concientización y en la información para que esto se minimice. Pero después está la otra categoría, ¿no? La de la violencia relacionada con casos en los que la delincuencia está de por medio, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios han relatado casos de delincuentes que ingresan al hospital a rematar a una persona que ingresó herida. Sí, eso, ¿qué pasa? Ahí, para las personas que están privadas de libertad, nosotros tenemos distintos protocolos de actuación que en la medida que se cumplan lo más estrictamente posible, está previsto que se minimice todo el efecto colateral o el daño colateral. Pero esta es otra situación, la de las personas privadas de libertad que llegan al hospital acompañadas por una custodia policial, además. Custodia, pero que según el grado de peligrosidad definido por la propia policía, se establece un determinado protocolo y con una custodia y con eso, mientras nos mantengamos en el protocolo, creo que vamos a estar bien. El año pasado, cuando visitamos y recorrimos el Hospital Maciel, vimos una de las obras que se estaba desarrollando que consistía justamente en construir una zona para internación de personas privadas de libertad, con espacios aparte para su custodia, para que la circulación quede al margen del corredor común y corriente de esa parte del edificio, etcétera. ¿En el Pasteur tienen algo parecido? No tenemos. Nosotros tratamos de, cuando tenemos que internar a alguna persona privada de libertad, tenemos sectores de internación que son habitaciones de A1, que en general lo usamos para pacientes que necesitan aislamiento por algún tipo de enfermedad infecciosa, que lo usamos también para estas personas en las que no comparten el sector con otros pacientes y están internados ahí con su custodia en la puerta. Yo creo que estaría bueno que en todos los lugares podamos tener algún sitio de internación particular, ya que esto es una situación que vamos a seguir teniendo porque la asistencia de todas las personas privadas de libertad es de hace. Sí, está el debate a propósito de si se necesita o no un hospital penitenciario. Hubo planes, hay anuncios de que va a haber, pero por ahora esa obra en particular no se concreta. Mi opinión particular es que un hospital en sí, un hospital penitenciario, necesitaría una dotación de recursos de medida, porque para evitar los traslados, claro, de que se pueda resolver toda la asistencia penitenciaria en un solo hospital, tendría que tener
todas las especialidades, claro, bloque quirúrgico. Sí, siempre va a haber casos que van a tener que ser llevados a un centro de referencia, ¿no? Lo que sí se podría hacer es adaptar distintos lugares como para tener una internación de seguridad después de resueltas las patologías en algún hospital general. Esa es mi posición. Bueno, pero este es el caso de las situaciones de personas privadas de libertad, presos, sí, como dice la gente de manera más simple. Las otras situaciones de violencia que pueden estar vinculadas de alguna forma con el delito, con gente que no está presa, con gente que cometió un delito o que al revés fue víctima de un ajuste de cuentas, por ejemplo, y después todavía es perseguida, etcétera. Referido a lo que tú comentabas, de que decía el presidente de la Comisión Interna, a mí no me consta, no lo hemos vivido en el hospital, no te lo puedo decir con seguridad. Cuando hay alguna situación conflictiva, estamos atentos. Nosotros tenemos policías del hospital, en un contrato que hizo ACE con el Ministerio del Interior hace ya 2 años, de un sistema de eventuales. El hospital tiene policías dentro del hospital en todos los turnos y bueno, y con ellos, ante una situación particular, como podría ser algún hecho de violencia extrema, estamos atentos a alguna situación particular. Por suerte no nos ha tocado y no puedo asegurar que eso sea una regla. Aquí estamos hablando de un hospital, de los hospitales, pero está todo el mundo de los centros distribuidos en el territorio nacional, por ejemplo, policlínicas, algunas de ellas en barrios complicados, ¿no? Ahí aparecen también estas situaciones. Sí. A mí no me ha tocado trabajar en ninguna de las policlínicas. Conozco la realidad desde mi lugar. Hay policlínicas que son particularmente que tienen un contexto más conflictivo, y te puedo decir la policlínica del Centro de Salud de Piedras Blancas, el Centro Coordinado del Cerro. Son policlínicas con mucho movimiento y que generalmente tienen hechos de violencia. No sé, hechos de violencia en cuanto a tener que asistir pacientes que han pasado por una situación violenta. No sé el manejo particular de cada una de las policlínicas. Pero para terminar con el panorama general, digamos, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes? Esto de la violencia en los centros de salud, que algo se ha intensificado, aparentemente es más serio ahora que hace unos años, ¿es un fenómeno solo de nuestro país? No, ¿no? No, sin duda que no. La agresión a los equipos de salud es un tema que mundialmente se ha tratado. Creo que viene directamente vinculado a cada sociedad en cada país. Nosotros como sociedad estamos viviendo una situación particular de una efervescencia de violencia en particular, y creo que la salud no está excluida de ese. Yo creo que podemos trabajar en que esto mejore y que podamos tomar acciones para tratar de minimizar los riesgos. Sí, a ver, ¿cuáles son esas acciones? Bueno, nosotros particularmente en el hospital hemos tomado algunas medidas, algunas en las que ya veníamos trabajando y otras que hemos decidido en conjunto con el equipo asistencial, con los funcionarios, con los que hemos recogido algunas impresiones como para ver qué podíamos mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos, que ya está instalado, pero falta poner en funcionamiento todo un sistema de acceso con barreras a todo el hospital, por todas las puertas de entrada, lo que va a hacer que cada persona que quiera ingresar tenga que registrarse, dejar el documento, decir a dónde se dirige. Hoy ese sistema ya existe en el Pasteur, pero no en todos los ingresos. Hoy existe un sistema de que en la puerta de ingreso de los pacientes y familiares, acompañantes, que es por la calle Villa de Moros, enfrente a la plaza, es un sistema manual. Conserjería te pregunta dónde vas y te registra, pero no hay una barrera física que impida el pasaje de la gente. Entonces, 2x3, hay mucha gente, uno pasa, otro viene.
Esta barrera física es un sistema de esos que hay en muchos lugares, es un sistema automático con barreras en el que uno pone la tarjetita y pasa. Los funcionarios todos van a estar registrados con la huella dactilar y van a poner el dedo para pasar para un lado a otro. Va a haber alguna puerta que va a ser solo restringida para uso de funcionarios y las otras van a tener que hacer un stop para registrarse, dejar el documento. Eso ya está instalado, falta poner en funcionamiento, que son cuestiones de días. ¿Pero qué más se puede hacer? Bueno, lo otro que hemos pensado, que surgió el otro día, la recorrida con el gerente y de la charla con los funcionarios, es en sectores de mucho riesgo de situaciones conflictivas. Por ejemplo, emergencia, CTI, bloque quirúrgico. Hoy tienen un sistema de ingreso libre, es una puerta que siempre está abierta, que siempre fue la idea de tener acceso rápido para situaciones de emergencia. Entonces nosotros ahora lo que vamos a instalar es un sistema también de puerta cerrada, de ingreso con huella dactilar. Ya tenemos en el Servicio de Salud Mental un sistema así que ha funcionado bastante bien. Y pensamos implementarlo ahora en el correr de este mes para todos estos lugares. Esas son medidas internas del hospital. Internas del hospital. ¿Qué puede surgir de una reunión como la de hoy con el Ministerio del Interior? ¿Qué puede coordinarse con la policía en concreto? Y yo espero que surjan o grupos de trabajo o alguna mejora en la comunicación. De cómo si hay ante algún procedimiento o alguna peligrosidad desmedida o extrema, que nos puedan comunicar para nosotros estar atentos y que mejore ese sistema. Pero acá estamos hablando de tomar medidas de protección, tomar medidas de contención de eventuales hechos de violencia. Parecería que la solución de fondo es de otro tipo, ¿no? Es una solución cultural, ¿no? Es como una solución más global que excede todas mis posibilidades. Dice, por ejemplo, alguno de los mensajes de los oyentes, de Eduardo, lamentablemente la violencia en los centros de salud es producto de la decadencia cultural. El personal de salud es agredido por la muerte de una señora de 100 años o un enfermo terminal. Volvemos al drama diario, el subdesarrollo intelectual y cultural. Bueno, en fin, es uno de los mensajes que llegan, ¿no? Sí, como decíamos hoy, creo que es un hecho más de las cuestiones que estamos viviendo. Es un problema más macro que excede a la dirección de un hospital. Y bueno, me parece que en la medida que vayamos mejorando algunas situaciones, esto va de la mano. Y mire la pregunta que llega de la audiencia. ¿Y no hablamos de la violencia médica hacia el paciente? ¿Hay que tener un familiar internado sin medicación y que el médico no aparezca durante horas y horas? Ojo, cuidado con esta pregunta. De ninguna manera se me ocurre a mí, al recurrir a este planteo de la audiencia, celular terminado en 504, no quiero decir que los médicos sean los culpables de todo esto de lo que estamos hablando, pero está claro que el médico debe respetar al paciente, ¿no? Y que en el respeto y el cuidado máximo por el paciente está también la posibilidad de aflojar mucho las tensiones. Hay esa carga de angustia de la que hablábamos hace un rato que se da en algunos casos, puede tener su origen en comportamientos como estos, ¿no? No creo realmente que una situación de violencia sea desencadenada por la actuación de un médico o de cualquier integrante del equipo de salud. Sí sé que somos personas, y podemos cometer errores, como en todos los ámbitos de la vida, puede haber situaciones en las que alguno se vea desbordado y no reaccione de la mejor manera. También está en cada uno saberlo manejar y poder pedir disculpas en el momento adecuado,
pero te aseguro que no es el común denominador del sistema de salud en Uruguay, y lo hago extensivo al sector, no solo el Hospital Pasteur, sino a todo el sector público y al sector privado. Creo que el sistema de salud uruguayo, y en particular los profesionales médicos y no médicos, son sumamente competentes y interesados por lo que sucede al paciente. Sí, pero hay un debate pendiente en esta materia, y hay un trabajo en esta materia al que todavía le falta, ¿no? Todo el tiempo se escucha hablar de una medicina más humana, ese tipo de conceptos, ¿no? Sí, la humanización de la medicina es un tema que actualmente está muy en boga, pero yo creo que hay que separar lo que es humanización de lo que es maltrato, ¿no? La humanización se refiere más como a ver otro lado de la medicina, sobre todo en el paciente crítico, en el paciente y la gente que hace CTI y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva están trabajando hacia este camino, y justo nosotros vamos como en contra, por decirlo de alguna manera, con lo de cerrar el CTI, ¿no? Cuando estamos trabajando, incluso nuestro CTI... Usted se refiere a uno de los reclamos que están discutiéndose en estos días por el tema de seguridad. Claro, justo en Cerrar nuestro CTI vamos hacia un CTI de puertas abiertas, de tratar de que el paciente esté acompañado, de sus familiares y todo eso, y es una tendencia de la medicina intensiva, la que acompañamos claramente, pero bueno, ahora con estas situaciones vamos a tener que poner como algún control. No quiere decir que no sigamos avanzando en este sentido. Y la humanización de la medicina es algo que cada vez se tiene que hablar más, y es mucho más referenciado a la atención del paciente y a la calidad de vida durante la internación o en el proceso de salud de enfermedad. Es mucho más vinculado a eso que al trato directamente con los familiares o alguna cosa de violencia. Doctor Federico Martiarena, director del Hospital Pasteur, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes.